Hora 14 Valencia. Más noticias de la actualidad de esta jornada. Eduardo Ranz, el abogado que ha llevado a los tribunales a varios alcaldes de España, entre otros a Ana Botella, por no hacer cumplir la ley de memoria histórica, ha presentado en Madrid una denuncia contra la alcaldesa de Valencia, contra Rita Barberá, por este mismo motivo. También ha denunciado al arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares. Afirma el letrado que su única intención es que se cumpla la ley y que se repare el honor de los represaliados por el franquismo. La denuncia ha sido presentada esta misma mañana en el Registro Centralizado Judicial de Madrid. Por un lado, una denuncia que se remitirá al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ante la condición de aforada de Rita Barberá, mientras por la vía de la justicia ordinaria se ha presentado en el juzgado de instrucción otra denuncia contra el cardenal Cañizares, contra el que también se ha presentado un procedimiento canónico en el arzobispado por vulnerar la independencia del Estado. Y es que, como explica el abogado Eduardo Ranz, existe todavía numerosa simbología franquista en varios templos de la diócesis. Hay varias iglesias que tienen placa conmemorativa de José Antonio y otras cuantas que tienen en su interior pues un retablo, simbología de exaltación de guerra civil y dictadura, como es el caso de una figura que sale una imagen muy parecida al general Francisco Franco rezando, beatificando ante el altar. La denuncia presentada hoy lleva la firma también del diputado socialista en el Congreso, José Luis Ábalos, y la del portavoz del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, Matías Alonso. En los próximos días, el abogado Eduardo Ranz hará lo mismo con el alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, y con otros alcaldes de otras localidades de la provincia donde también perduran placas o escudos preconstitucionales.